Dios te bendiga grandemente en esta tarde, una nueva oportunidad que tenemos y que Dios nos da de este espacio de entre nosotras, tan bonito, donde exaltamos la palabra de Dios y donde las maravillas que Él hace no pasan desapercibidas, son para nosotros lo más importante. Soy Marilu Corbellini de la Iglesia Hechos en el Cielo y eres bienvenida a este espacio, a este lugar. Ponte cómoda, tu cafecito de por medio o un refresco. Aquí hoy hace mucho calor, pero ponte cómoda y es mi deseo que puedas disfrutar de la palabra de Dios, porque Él siempre trae para nosotros cosas nuevas. Su misericordia es nueva cada día. Comparte el enlace para que más personas, más hermanas en Cristo y quien pueda estar necesitando un consuelo de Dios tenga la posibilidad de encontrarlo aquí. Tienes nuestro también teléfono, en nuestro WhatsApp. Puedes llamarnos, puedes poner tu pedido de oración. Va a ser un honor para nosotros servirte en lo que necesites. Así que te doy las gracias porque sé que estás del otro lado acompañándome. Hoy tenemos una invitada muy especial y paso a decirte que ella es de Argentina, de General Pico La Pampa, una provincia preciosa, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de ponérmela en el camino. Él siempre une a sus hijas de una u otra forma. Ella tiene un testimonio de vida precioso y es madre, esposa, abuela, hija de Dios, primero que todo. Ha escrito libros y de eso ella nos contará en el transcurso de esta charla, de esta entrevista entre hermanas y entre amigas. Ha sido misionera, ha ministrado con su esposo en la iglesia, tiene una riqueza de vida realmente muy grande y un testimonio de vida muy grande. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que sabemos que está entre nosotras, Él traiga, Él rederguya y Él sea el maestro en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias y amén. Patricia, Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Ábreme el micrófono. Hola. Gracias. Gracias por estar en este espacio. Dios te bendiga grandemente, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Marilu, para mí es un placer. Muchísimas gracias a vos, a tu esposo, a quien nos contactó también. Gracias por este espacio. Es una bendición para mí también poder compartir con ustedes nuestros testimonios, que, bueno, siempre sabemos que cuando tenemos algo para compartir es porque el Señor nos ha bendecido para ser de bendición, y espero que realmente pueda bendecir a muchas mujeres y a quienes nos escuchan. Así es. Tú tienes un testimonio de vida realmente muy rico, muy grande, muy extenso, y yo sé que va a ser de bendición a muchas personas que nos escuchan. El Señor es sabio y Él pone en el momento justo a la persona indicada con el versículo, con esa palabra que Él trae de consuelo a nuestras vidas cuando más lo necesitamos. A veces no entendemos por qué están pasando ciertas cosas en nuestra vida, como creo que te ha pasado a ti, pero tú traes en esta tarde para nosotros esa palabra que te consoló en su momento. Así que este tiempo es tuyo. Amén. Bueno, yo voy a compartir en el Salmo 139, la versión Reina Valera contemporánea, el versículo 16 y 17, que dice así: aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Amén.
Amén. Yo les leo la versión Reina Valera 60, porque es la que muchísimos tienen, y dice así el versículo 15 y 16: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Qué Amén. precioso versículo. Yo te decía el otro día que lo compartíamos. Compartíamos este versículo que a mí también me ayudó muchísimo, y compartíamos el testimonio. Y te escuchamos, Patricia, porque yo sé que tú tienes para nosotros el, ese momento tan doloroso que este versículo te ayudó a salir adelante. Bueno, este versículo me llegó en mi adolescencia, en medio de las preguntas que un adolescente se hace y los reclamos que a veces le hacemos al Señor preguntando por qué me pasa esto a mí, por qué me pasó. En la adolescencia, casi unos 14, 15 años, el Señor me ministró un día leyendo esta palabra y pude entender muchísimas cosas no sé si el por qué ni para qué, sino que entendí que Dios siempre estuvo mirándome, que Dios desde que me formaba en el vientre de mi mamá, Él me estaba mirando y me estaba acompañando. Y hay una parte en esta versión específicamente que fue la que a mí me impactó, que dice que todos mis días estaban anotados en su libro. Para Así. mí era imposible entender con mi mente finita por qué una niña podía atravesar por tantas dificultades, tantas cosas feas, tantas amarguras. Sin embargo, cuando yo leí esta palabra a solas en una habitación después de un intento de suicidio, entendí que Dios estuvo siempre al lado mío, que hay cosas que Él no las puede impedir, pero ya estaba anotado en su libro lo que me iba a pasar. Así es. Entonces me sentí realmente acompañada. Quizás esta palabra para otros significa otra manera, tiene otro significado, entiende de otra manera, pero para mí en ese momento, en una habitación cerrada, después de un intento de suicidio, de estar internada, porque fue grave, era mi tercero intento de suicidio, siendo cristiana, hija de cristiana, siempre le busqué aún sin entender, pero cuando leí esta palabra, me di cuenta que nunca estuve sola, que siempre el Señor me estaba mirando. Y aunque mi vida no mejoró en ese tiempo, siempre supe y me sentí acompañada y sentí las fuerzas para sobrellevar un montón de cosas, un montón de situaciones que he atravesado, porque he sentido a partir de ese día potente su mirada, su compañía. Si bien también a los 7 años, bueno, puedo contar que mis padres conocieron al Señor cuando yo tenía 4 años y enseguida que ellos se convirtieron, fueron pastores, sin crecimiento, sin conocimiento, como era antes, un poco así a la que te criaste, Sí, un poco de errores, a, ¿no? Algunos a errores, sí. dedo, sí. Y bueno, en realidad no éramos ejemplo de nada, simplemente había una familia que decía ser cristiana, que en la iglesia era de una forma y en la casa se vivía otra realidad, y una realidad oscura, lamentablemente. Y a los 7 años tuve un encuentro con el Señor, después de haber estado en penitencia, de rodillas sobre sorgo, en un pueblito llamado Santi Espíritu. Allí me tocó estar Conozco. arrodillada. No es poco, no. Las, uno dice qué casualidad, ¿no? Y no, nosotros creemos que no, sino que todo el Señor lo tenía, como dice, anotado en su libro, todo lo que iba a pasar. Y no es porque Él
me predestinó para que pasara eso, sino por las decisiones que toman nuestros padres y después nosotros que tomamos, ¿no? Pero siempre él estuvo al lado mío. Y mi papá me va a retar, me agarra de los pelos muy amablemente y me dice que, porque yo me había movido en una reunión, había levantado para el baño, entonces terminé en penitencia, ahí de rodillas 1 hora y media más o menos, y cuando él me agarra de los pelos, él me dice, porque Dios, no sé qué me iba a decir, quizás me iba a decir que a Dios no le gustaba que me portara mal, no sé, pero dentro mío hubo como una explosión, algo en mi mente, en mi corazón, y una voz que escuché patente, que también me sostuvo toda mi vida, yo no soy así. Y con mis 7 Yo no años, soy ese Dios, ¿verdad? Yo no soy ese exactamente. Dios. Sí, sí. Y con mis 7 años supe que había un Dios. No entendía, no comprendía, pero sabía que había un Dios y sabía que no era como lo que se vivía en mi casa. Todo lo que se vivía en mi casa era una mentira. O sea, unos padres cristianos en la noche y en la iglesia y delante de las personas, y del otro lado había un monstruo, un padre abusivo, golpeador, abusivo en todos los sentidos, ¿no? Pero entendí que Dios no era así, aún sin conocerlo, ¿no? Mi vida después de eso no mejoró, sino que siguió empeorando, pero siempre tenía la seguridad que Dios, el Dios que cuando yo escuchaba predicar a mi papá, por ejemplo, decían, no puede estar predicando, o sabía perfectamente que estaba mintiendo, que él no conocía al Dios que estaba Hablando. predicando. Con mi mente finita, con mi mente chiquita, con la mente infantil que tenía, pero bueno, después de muchos años me llegó la palabra, esta palabra que impactó mi corazón, que impactó mi vida y que hizo que, que, que profundizara mi relación con el Señor, que fuera creciendo en el conocimiento y saber que es un Dios que Él nos ha dejado el camino marcado y es decisión nuestra y decisiones de las personas, de los padres, tomar o no lo que dice su palabra. Y pude también discernir y ir aprendiendo que, por ejemplo, mis padres predicaban a un Dios que no conocían, a un Dios que, y bueno, y que sabía que me estaba mirando, me mantuvo alejada del pecado, me mantuvo esta palabra alejada de las cosas malas que podría haber hecho en mi adolescencia, porque pude sentir siempre la mirada de Dios sobre mí. Así Pero yo que digo, qué, qué bonito es reflexionar en esto, ¿no, Patricia? Que cuánto le debemos a la misericordia de Dios, cuánto le debemos a la gracia de Dios, porque muchísimo. como siempre enfatizamos en lo importante que es el buen testimonio, que no se puede llevar una doble vida, que no se puede decir una cosa y hacer la otra, que no podemos ser blancos o que no podemos ser grises, o somos una cosa o somos la otra, porque no solo afecta al Evangelio, sino que le podemos destruir la La vida a vida nuestra familia, a nuestros seres afecta, queridos. La sí. misericordia de Dios hizo que no te fueras de la iglesia porque tranquilamente podrías haberte ido. Podría, En realidad, sí. Nosotros somos 4 hermanas. Mi papá abusó sexualmente de las 4 y cuando digo abuso, de todas clases de abuso, ¿no? Y sí, abuso de violencia física, verbal, sexual, y la verdad que todas no se mantuvieron en el Señor. Fue difícil. Ahora todas conocen al Señor, ahora que somos grandes, están volviendo, sanando su corazón. Creo que también siento el privilegio de parte de Dios de haberme tratado de esa forma. No lo entiendo, le reclamaba también al Señor o le preguntaba por qué, Señor, cuando vi
que mis hermanas se alejaron del Señor, porque es muy difícil para un niño, para un joven, mantenerse en un lugar que se habla una cosa y se hace otra, es totalmente Por opuesta eso te a lo digo que que se hace. es la gracia de Dios y su misericordia, porque ahí podría haber pasado cualquier desastre, desde que tus intentos de suicidio, tus hermanas que se alejaran, hicieran cualquier desastre por su lado, que te rebelaras contra Dios y dijeras, Dios no Es existe, es que, mentira, yo me voy a vivir mi vida y no me hablen del es Evangelio, no que me eso hablen de Dios. pasó, claro. Exactamente, No me pasó a mí, tengo a Satanás viviendo en mi no, casa. No me vengan a hablar a mí de Dios y de su amor y de su misericordia. Y yo creo que, esas palabras las escuché, exacto, que esas palabras las escuché de mis hermanas, ¿sí? sí, tengo a Satanás viviendo en la casa, exactamente. Y creo yo que muchos de nosotros, yo inclusive, nos hemos preguntado alguna vez, porque una idea de Dios teníamos, tal vez veníamos del catolicismo, ¿no? En la casa algo de Dios nos habían enseñado, y yo creo que también en mi caso me lo pregunté, y muchos se lo preguntan, ¿cómo puede ser que un Dios de todopoderoso y de amor permita el dolor en las personas? ¿Por qué lo permite? Y yo creo, Patricia, que tenemos que entender que Él no lo causa. No, Él no causa el dolor. Lo que causa el dolor en las personas es el pecado de los demás, como te pasó a ti, como me pasó a mí. El pecado de otras personas, el vivir en pecado, una persona hace que se desgracie todo, que todo se contamine y que todo se ponga mal. Dios no creó el dolor, Él creó la tierra para que la tierra sea feliz y que el hombre y el ser humano sea feliz, pero entró el pecado en el mundo y entró el dolor y entró la tristeza y entró todo lo que sabemos que hoy día se vive. Y creo yo que Él permite el dolor en las personas, pero que sus ojos, como tú decías, no se apartan de nosotros, están, y creo que no nos va a alcanzar esta vida, por eso digo que creo que toda la eternidad va a ser poca también, para agradecerle a Él que nos haya preservado la vida en ese momento en que una persona maligna o mala estaba tocando nuestra vida y haciéndola añicos. Sin embargo, Él sí, preservó nuestra vida con un propósito y es el que yo esté sentada aquí y él, es el que tú estés sentada ahí y que seamos de bendición a los demás, pese a nuestro dolor y a nuestra tristeza que tuvimos que batallar con ella. Hoy podemos decir que gracias a Él tenemos una vida nueva. amén. Amén. Creo yo que a la pregunta que se hacen muchas personas, te digo aquí, te invito a que reflexionemos sobre esto. A mí me sirvió, en mi caso, cuando yo conocí al Señor y le hice esa pregunta también, Él vino a mi vida con este versículo. Yo, yo te vi, yo te vi dentro de la panza de tu madre, yo te vi eh, y estabas en mi protección. Pero yo seguía preguntándole, pero ¿por qué permitiste que me hicieran daño? Y con el tiempo, y sin enojarme con Dios, fui entendiendo, de a poco fui entendiendo, que todo eso que pasó en mi vida y en la tuya y en la de tantas hermanas, a mí me sirvió pensar que le pasó a alguien que ya murió. A mí me sirvió entender que yo nací de nuevo, que Él me dio la oportunidad de tener una nueva vida, de nacer otra vez, que en Cristo somos nuevas criaturas, que todo ese daño que pasó en mi vida se lo hicieron a alguien que ya murió, que no existe, que ya está, que quedó sepultado. Dios me volvió a resucitar, me dio aliento de vida nuevamente y a quien le hicieron daño no es a mí, no es a esta, es a otra que ya se murió. Y aunque el dolor estaba, porque uno no tiene un coma mental y No, uno no recuerda, ese pasaje de que uno nace otra vez y que a quien lastimaron no fue a mí, sino que fue a otra persona, que ya murió, abre la puerta al perdón, abre la puerta al decir, ok, lo que pasó, pasó, lo que me hicieron, yo debo perdonar
Y a eso yo apunto en esta tarde. ¿Pudiste perdonar? Sí, sí, sí. Porque me costó mucho tiempo, muchos años, mucho trabajo, eh, pero como hay una palabra que dice que el Señor ha prolongado su misericordia para con nuestras vidas, Él cada vez tenía más, yo sentía que tenía más misericordia para conmigo, porque dice que Él me amó y prolongó su misericordia y la sigue prolongando hasta que Él venga. Me llevó mucho tiempo, pero Él me siguió ayudando. Hoy hablaba con una hermana bien temprano y sobre una situación especial, y ella me decía, Dios me dio una palabra que dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, y que está en 1 Josué 1:9, ¿no? Y realmente el Señor nos da esa fuerza y esa fortaleza para ser valiente, para esforzarnos, ser valiente, pero sobre todas las cosas, yo le decía que esforzarnos significa un cansancio, un doble esfuerzo en nosotros, y ser valiente implica que que voy a luchar con algo mucho mayor que nosotros, que yo, que cualquiera, ¿no? Que recibe esta palabra. Pero la clave está que no se trata de nosotros, se trata de Él, y Él nos dice, yo estaré contigo. Y Exacto. realmente Él ha estado con nosotros durante todo, como dice la palabra, ¿no? Desde que Él vio, nosotros nos formamos en el vientre de nuestra mamá hasta el día de hoy. Él ha prolongado su misericordia, nos ha mirado y está con nosotros dándonos fuerza y fortaleza. Así que pude perdonar porque entendí también que el perdón me daba libertad a mí, ¿no? Porque cuando uno no perdona, duerme con la persona, yo me Eres, levantaba, me despertaba angustiada, yo ya estaba eres casada, esclavo, eres esclavo de la falta claro, de perdón. Así sí, es, eres era esclavo. mamá, sí, sí, sí. Entonces, cuando entendí que se trataba de mi libertad, que lo que el Señor quería, pero bueno, son procesos Exacto, bueno, que nos hacen, que no nos matan, pero que nos hacen más fuertes, realmente. Así exacto. que sí pude perdonar, acompañarlo hasta el final, acompañar a mi papá hasta el final, aunque que no nos quería alrededor, a mis 4 hermanas. 3 pudimos estar en la sala de espera de un hospital. Él decidió morir solo sobre una camilla, ya sabiendo que se iba. Nosotras sentadas afuera, clamando, pidiendo misericordia. No me atrevo a decir que no se fue con Cristo, porque yo no sé los últimos momentos de él con el Señor, y sí Solo lo sabe sé Dios, eso es cierto. sí sé de la gran misericordia que Él tiene. Entonces, jamás me atrevería a dudar que si Él se arrepintió, está con el Señor. Y sí, el perdón me hizo libre, el perdón me hizo fructífera, el perdón nos hace vivir, porque Exactamente. cuando estamos, cuando no perdonamos, estamos atadas, estamos como adormecidas con la vida, no podemos ver nada, el rencor, el dolor, pero cuando nosotros soltamos perdón, cuando nosotros decidimos en el Señor perdonar, somos libres. Y también hay una palabra que me impacta que dice, cuando Jehová nos hiciere salir de la cautividad, porque una de las cosas que hace, como decías, la falta de perdón es mantenernos prisioneros a nosotros, pensando Exacto. que le hacemos daño al otro y en realidad no estamos dañando. Dice que seremos como los que sueñan, y nuestra boca también se llena de risa y de alabanza. Así que Así cuando el es. Señor hace salir nuestra vida de la cautividad. Así que el perdón a mí me hizo libre, y puedo seguir adelante, puedo este, vivir la Yo vida creo que, abundante que yo Cristo creo que nos da. también, Patri, es tomar conciencia de que hemos tenido que ser perdonados. Cuando las Sí, personas se ponen en un pedestal y dicen yo sí, soy bueno y el otro es malo, sabemos, sí. sabemos en la palabra por Romanos que no hay nadie bueno delante de Dios. Nadie, Nadie. nadie, No hay ni un justo. ni uno. Pese a que nosotros hemos tenido que sufrir a lo mejor en nuestra vida la maldad de otro, nosotros también hemos tenido que ser perdonados porque también hemos hecho Sí, cosas malas. sí, Y cuando entendemos que Dios nos perdonó por gracia a nosotros entendemos que debemos perdonar por gracia también a los demás.
Cuando entendemos el perdón de Dios sobre nuestra vida, no somos quienes para ponernos en un pedestal y decir, bueno, yo a ese no lo voy a perdonar. Porque entonces no somos lo que Cristo nos manda a hacer, nuevas criaturas. El mundo no perdona. Tú sabes que el mundo se sigue rigiendo por ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente, como dijo el Señor Jesús, pero ustedes no pueden ser así. Porque cuando entendemos que hemos sido salvados, nuestra alma ha sido perdonada, no porque lo merecíamos, sino por gracia de Él y por su sacrificio en la cruz, también tenemos que entender que aunque la persona que nos lastimó realmente estaba muy equivocada y estaba muy envuelta en pecado, nosotros debemos dejar el juicio a Dios. Justamente. Que Él se encargue. Como tú dices, no sabes si tu padre fue o no salvo. Oremos porque sí, pero no lo sabemos. Solamente lo sabe Dios y el juicio se lo dejamos en las manos a Él. La oportunidad de estar con Dios la tuvo. La tuvo durante muchos años. Y dime, ¿y a todo esto tu madre qué? Mi mamá creo que fue una víctima también de la circunstancia. Mi mamá me marcó en lo espiritual, me enseñó con las pocas herramientas que ella tenía como mamá. Y ella creía que sufrir, no sé, era como limpiar pecados, no sé. Ella decidió quedarse hasta el último tiempo al lado de mis papás. Ellos siguieron siendo pastores. Bendito sea Cristo. Hasta el último momento. No sé. Aquí estamos, entre nosotras y viendo cómo entre nosotras está Dios. Tremendo es ese testimonio, tremendo es este testimonio de la hermana Patricia. Ella es de La Pampa, Argentina, y realmente vemos cómo Dios ha obrado en su vida con muchas bendiciones a pesar del dolor y de la tristeza. Pero no te vayas a perder la segunda parte. Para entender las cosas que Dios hace, te invito a no te pierdas la segunda parte de este gran testimonio, porque hay respuestas a muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos como creyentes. Dios te bendiga y te espero en la segunda parte de este testimonio.